la palabra del Señor. Muy bien. ¿Está listo? Mire que he tomado tempranito. Creo que Dios nos va a bendecir. Es una palabra que hacía unos cuantos días que tenía en mi corazón para poder compartirlo. Si usted tiene el móvil en activo, o le baja el volumen, por favor, simplemente por respeto y por cariño a los hermanos que estamos aquí, para que no interrumpir. Eso es, o lo pone en silencio, y si no, lo ofrenda, no pasa nada. Muy bien. Vamos a ir al libro de Tercera de Juan, el libro escrita precisamente por este hombre, por el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el hombre que Dios escogió para revelar de los acontecimientos futuros que iban a venir, el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Y hay características en este hombre por qué Dios fue que se le reveló. Dicen los historiadores, dice la historia de la Biblia, la historia paralela a la Biblia, de que este hombre, como muchos de los apóstoles, de los discípulos del Señor, fueron perseguidos y algunos sufrieron la muerte. En el caso, por ejemplo, sabemos del apóstol Pedro, por predicar la palabra del Señor y seguir las enseñanzas de Jesús y predicar las enseñanzas de Jesús, dice que se fue crucificado boca abajo. Él dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Y así cada uno de los discípulos pasaron por diferentes métodos de tortura, precisamente para que negaran de la fe. Y en este caso el apóstol Juan, él dice que fue metido literalmente en un recipiente de aceite hirviendo para que poder quitarle la vida, para que él claudicara y dejara de predicar la palabra. Así que si vienen problemas, vienen dificultades, si vienen críticas, si vienen un montón de cosas, ¿qué no pasaron los otros hombres? Amén. Dice que algunos fueron aserrados, dice fueron perseguidos, matados a espada. Eso dice la palabra del Señor. Pero sin embargo la palabra siempre seguirá y sigue siendo sembrada bajo toda circunstancia. Y este hombre, como no podían acabar con su vida, Dios lo libró precisamente de esta situación, y no había dónde ponerlo, y lo llevaron, lo exiliaron a una isla llamada Patmos, y ahí Dios se le reveló. Por eso, cuando usted esté pasando alguna situación difícil, hay gente que cree que Dios lo abandona. Dios no te abandona nunca. Amén. En los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios quiere revelar a nosotros. Amén. Dios no Dios no pierde el control de nuestra vida si de verdad somos hijos de Dios. Y había algo que caracterizaba precisamente a este hombre, era acerca de la verdad. Este hombre no cayó la verdad. Como todo hombre de Dios y toda mujer de Dios, no tan solo pastor, sino gente que ama al Señor, nunca callará la verdad. ¿Sí? Hay tres cosas que yo podría decir, o mejor dicho, que también el Señor detesta y detestamos. Hay tres cosas que yo detesto: la mentira, la hipocresía y la ingratitud. O sea, esas cosas, yo no puedo con esas cosas. La hipocresía, cuando queremos aparentar algo de lo que no somos. Cuando somos ingratos, la ingratitud y la mentira, porque sabemos que hace mucho daño. Todas estas tres cosas hacen mucho daño a las personas. Y el apóstol Juan precisamente habla a una persona, y en el capítulo, tiene un solo capítulo, Tercera de Juan, capítulo número 1, en el versículo número 2, hay una palabra que dice lo siguiente, creo que lo van a ir poniendo aquí atrás, y dice así la palabra del Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo volvemos a leer, ¿puede ser? Si usted lo tiene aquí, si tiene ahí en su Biblia o en su móvil, en el dispositivo que tiene la Biblia, repítalo junto conmigo, lo leemos nuevamente. Dice: amado, a ver, ¿estamos todos aquí o no? ¿Sí? Vamos. Amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 cosas muy importantes en este versículo, o podríamos decir 4 cosas muy importantes. Como toda la palabra del Señor es importante. Lo primero que quiero destacar, que el apóstol Juan habla precisamente a un personaje, que vamos a leer qué personaje es, y fíjese cómo se dirige hacia él. Le dice: amado. Nunca usted va a poder y nunca vamos a poder nosotros recibir un consejo de parte de Dios o consejo de las partes de las personas si no nos sentimos amados. Si tú te sientes amado, si sabes, es como un padre con su hijo, ¿verdad? Que le advierte cosas, le da consejo. ¿Por qué motivo? Porque le ama. El problema es que muchas veces nosotros no nos sentimos amados. Y este hombre, al que nos vamos a referir, lo primero que quiere hacerle recordar el apóstol Juan es que tú eres amado. Y quiero decirte que cada uno de los que estamos aquí, sin excepciones, quiero decirte que hay un Dios que nos ama. ¿Amén? ¿Cuántos sienten el amor de Dios? Dios te ama. Puedes decirle a tu hermano que tienes al lado tuyo, decirle: Dios te ama. No hay discusión en cuanto a esto. Porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios. O sea, ¿cuál es la manera que Dios ha amado? El amor de Dios es un amor que excedió precisamente para poder alcanzar al hombre y a la mujer para poder tener una relación, para poder restablecer una relación que había perdido el hombre con Dios. Entonces, hay gente que se siente ofendida en las iglesias. El pastor nuestro siempre decía: a veces Dios te ofende la mente, pero para bendecirte el corazón. Y el corazón precisamente de este hombre, del apóstol Juan, está plasmado precisamente en cuanto a esto, pero entendemos por la palabra del Señor que si Dios permitió que este texto o esta carta está escrita a una persona determinada, es porque también nos va a bendecir también a nosotros. No tan solo era patrimonio para Gallo, que se llama a quien está dirigida esta carta, sino que creo que también está dirigida para nosotros, para la iglesia del Señor. Lo primero quiero decirte que hay un Dios que te ama. Ese Dios, el amor de Dios excede todos aquellos fallos que nosotros podamos tener. Por supuesto, Dios te ama con un amor eterno. Dice así, ¿por qué? Porque en realidad es el deseo, dice: amado, yo deseo. Cuando un hombre o una mujer tiene el deseo, no es el deseo en sí mismo, porque de por sí el hombre es malo, somos egoístas. Aquí lo que está transmitiendo precisamente el apóstol Juan es transmitiendo el corazón de Dios. Por eso Dios permite que esta carta esté dentro de los escritos sagrados y le dice: amado, yo deseo, más que el deseo de Juan, es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida, de que seamos prosperados en ¿cuántas cosas? En todas las cosas, diga, en todas las cosas. Eso incluye todas las cosas incluyen todas las cosas, hasta en la parte financiera, en la parte de prosperidad de nuestra vida. En nuestra finanza Dios quiere que seamos bendecidos, que seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Fíjese, que seamos sanos. Ese es el deseo de Dios, mucho más que de un hombre, es el deseo de Dios. Así como prospera tu alma, o sea, tu parte espiritual, así como prospera tu alma, Dios quiere que podamos prosperar en todas las cosas. Hay una bendición de Dios que es una bendición integral. Dios te bendice el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la bendición del Señor. Pero quiero volver a un versículo atrás. Cuando comienza esta carta, el apóstol Juan habla precisamente a Gallo. Dice: el anciano, o sea, haciendo referencia de él, porque ya era anciano Juan. Dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Y el versículo número 3, el versículo número 2, el que leímos anteriormente: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad,
de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y ese es el sentir de Dios. No hay mayor gozo en el corazón de Dios que sus hijos puedan caminar en la verdad de Dios. Por eso es referida y por eso es dada esta palabra a este hombre. Hay un testimonio precisamente, hay un testimonio fuerte de este hombre que amaba, no tan solo amaba la verdad, sino que vivía en la verdad. Cuando vemos la palabra del Señor, vemos que es una conducta constante de la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, pero por supuesto hay condicionantes o hay condiciones para ser bendecido por Dios. Y me gusta y puedo resaltar en el versículo número 3, al último, dice, de cómo andas en la verdad. Una cosa es amar la verdad y otra cosa es andar en la verdad, caminar en la verdad de Dios. Caminar en la palabra del Señor. Yo no me considero de verdad, y esto yo sé que están grabando y llega este mensaje a través de YouTube, no sé a dónde puede llegar el mensaje esto a través de YouTube. Yo no me considero un gran pastor, yo no me considero un gran predicador, no me considero un gran exégesis, ni tengo todo el conocimiento del mundo. Lo que sí puedo decir es que tengo el temor de Dios y que trato cada día caminar en la verdad de Dios. Caminar en la verdad de Dios, porque de eso se trata el Evangelio, de caminar, de hacer de Dios una verdad firme, estable en nosotros. Hoy vemos un montón de noticias, estamos bombardeados, sobrecargados de información y de noticias por todos lados. Ahora, ¿qué es la verdad de todo eso? La palabra del Señor es la verdad para nuestras vidas. Y si seguimos la conducta de la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados en Dios. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en Dios? El Salmo 1... Si lo tienes ahí, vamos a leerlo. Mire, esto me gustó muchísimo porque tiene mucho que ver también con lo que comparte el apóstol Juan con la iglesia. Pero muchos años anteriores, en el Salmo número 1, habla el salmista, el escritor dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿me sigue? Sino que en la ley del Señor o en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Eso es caminar y andar en la verdad de Dios. Bienaventurado el varón, vuelve nuevamente, bienaventurado el varón, bienaventurado la mujer, bienaventurado el joven, bienaventurado el hombre y la mujer en la tierra, que dice la palabra del Señor, dice que no anduvo en consejo de malo. Eso es caminar una constante fuera de la voluntad de Dios. Hoy es increíble cómo la gente... Hay una carencia totalmente del compromiso de las cosas de Dios. Hay una carencia y a veces de estar comprometido con Dios, de estar comprometidos con un lugar. Por eso usted va a ver gente que son de paso, simplemente son aves de paso de la iglesia, porque nunca tuvieron el corazón puesto, nunca anduvieron en la verdad y buscan la verdad, son buscadores de la verdad. Y la palabra del Señor nos dice que aquel que no ha andado en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. ¿Puedes seguir, por favor, el otro texto? Será como árbol, dice la Biblia, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y esto me encanta. Y dice, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Todo lo que hace prosperará. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Pero hay condicionante. La bienaventuranza, hay condicionante para nuestras vidas. Para que nosotros podamos caminar en la bendición de Dios. Y fíjese en el versículo número 4 lo que dice. No así los malos, que son como el tamo o la paja, ¿no?
Dice que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es fácil distinguir entre uno que es grano y otro que es paja o que es tamo, porque no tiene una consistencia, no tiene una perseverancia, no tiene una continuidad en el camino del Señor. Van de un lado para otro, sin ser estables, sin ser de bendición en el lugar donde Dios nos pone, donde el Señor te ha puesto. ¿Sabe que la palabra bienaventurado aparece en la Biblia 515 veces? Aparece la palabra o bienaventurado o bendito, que es la derivación de bienaventurado. Bendito. Fue lo que el Señor habló precisamente en el monte de las bienaventuranzas, ¿verdad? En el capítulo número 5 de Mateo, cuando el Señor dijo: bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados y bienaventurados. ¿Cuántas bienaventuranzas había ahí? Pero muchas más y en toda la palabra del Señor, para que nosotros podamos despertar a un tiempo de ser bendecidos por Dios. Si queremos caminar en este año, si queremos caminar en la verdad, que es la consecuencia de nuestra vida, vamos a ser bienaventurados. La bendición del Señor será una garantía sobre nuestras vidas. A mí me gusta buscar en los diccionarios, en los términos. Busco en los diccionarios bíblicos y busco también en el diccionario de la RAE los significados de las palabras. Curiosamente, en la Biblia no existe la palabra, o no está dentro de en la palabra, y si alguien lo sabe, por favor, me lo dice, no ahora, sino después. No está la palabra malaventurado. Lo buscamos el otro día, ¿no? La palabra malaventurado, porque incluso llegamos hasta dudar que de existir esa palabra. Es todo lo contrario de bienaventurado. Y sí existe la palabra malaventurado. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de las bienaventuranzas. Amén. El término bienaventurado proviene del hebreo, a ver si me sale, dice azé, que significa contento. Fíjese lo que significa contento, feliz, prosperado, y me encantó esta definición, dice bendecido por Dios. Bendecido por Dios. Eso significa el contexto de la palabra bienaventurado. Usted no la va a encontrar en otro contexto que no sea dentro del ámbito cristiano, del ámbito, vamos a decir, dentro de un ámbito religioso, por decirlo de alguna manera. Bendecido por Dios. Dice la palabra del Señor, dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Diga, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando usted es bienaventurado, usted es bendecido por Dios. Esa es la bienaventuranza en nuestras vidas. Bienaventurado es una expresión que se refiere a un gozo profundo del alma. A un gozo profundo que tú ves las personas. Y no porque uno ande mirando y anda. Yo sé las personas que son bienaventuradas. Puedo verlas a través de lo que uno puede percibir. Y vuelvo a decir, no es porque uno ande juzgando a la gente, sino cuando vemos las personas que tienen un gozo profundo en sus vidas, que tienen la satisfacción de saber de que Dios no nos ha dejado desamparados, sino que Dios está con nosotros todos los días, como Él ha prometido, hasta el fin del mundo, de saber de que somos benditos en Dios. Tú y yo somos benditos en Dios, somos bienaventurados de haber conocido un día el Evangelio. Cuando mucha gente hoy en día se pierde, cuando mucha gente vive en desesperanza, no encuentra en el camino, no sabe a dónde está su futuro, nosotros podemos decir que sí tenemos nuestro futuro está en el Señor, amén. Gloria al Señor. Esa es la convicción que tenemos en nosotros por ser parte de un pueblo de Dios. Ser bienaventurado significa ser feliz. Una persona alegre que vive, escúchame bien, que vive en Dios y por Dios. ¿Por qué por Dios? Vive en Dios y por Dios. Porque no hemos sido creados para otra cosa que vivir para Dios. Dice la palabra del Señor que todas las cosas fueron creadas por y para la alabanza del Señor, para la gloria del Señor. Tú y yo hemos sido creados para deleite de Dios. Y Dios es celoso y Dios no quiere compartirte con nadie.
Fuiste creado con un propósito, fuimos creados, nos alcanzó la misericordia, fuimos alcanzados con la misericordia de Dios para poder extender las bendiciones de Dios donde quiera que nosotros nos movamos, donde quiera que nosotros vayamos. Me encantó la definición en latín de esta palabra bienaventurado. La palabra bienaventuranza proviene del latín bene, que significa bueno, y ventura, que significa porvenir. Significa bueno, en otras palabras sería bienaventurados son qué buen tiempo nos espera, qué porvenir de bendición nos espera a todos aquellos que hacemos y caminamos en la voluntad del Señor. No hay otro destino. Dile al que tiene al lado tuyo, no hay otro destino. Si eres un bienaventurado, dile, si eres un bienaventurado de tener un porvenir glorioso, podemos extendernos, puedes prosperar. Todo lo que es de Dios tiene que prosperar, tiene que crecer, tiene que multiplicarse. Tenemos que extendernos este año, tenemos que multiplicarnos. Tenemos que crecer en el Señor, tenemos que crecer en la palabra de Dios, tenemos que crecer en la comunión, tenemos que crecer en nosotros mismos, en la comunión, en las relaciones dentro de la iglesia. ¿Dónde vas a encontrar a otra persona que tenga los mismos valores, los mismos principios que tú, si no es dentro de la iglesia? Conducirnos bajo la conducción de Dios, caminar bajo los propósitos de Dios. De lo que estamos hablando es de algo más importante que de una felicidad pasajera y temporal que provienen de las cosas creadas aquí en la tierra. Cuando hablamos de bienaventuranza es algo mucho mayor, es algo mucho más elevado para nuestra vida. No se trata de las cosas que tenemos en este mundo, sino que se trata de Dios, de las cosas que el Señor ha prometido para nosotros. ¿Qué es una aventura? Porque de ahí viene también la palabra aventura. Aventura del latín implica en cierta forma la incertidumbre de lo que ha de venir. ¿Cuántos saben lo que van a venir estos próximos 11 meses? A ver, ¿cuántos saben lo que va a venir sobre el mundo? ¿Tenemos una cierta incertidumbre? ¿Tienes una incertidumbre? Por eso nosotros marcamos nuestro camino, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Por eso la cadena de las metas, de la oración, por eso somos intencionales en a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, qué queremos hacer con la iglesia, cómo queremos avanzar como iglesia del Señor. Somos intencionales. Pero una aventura, cuando una persona se lanza a una aventura, hay una cierta incertidumbre. Pero fíjese, las aventuras pueden ser y son también una puerta abierta al futuro. Y precisamente yo creo que esa es la puerta que nosotros tenemos que abrir, cada uno de nosotros, una puerta de bendición para nosotros. Nosotros nos lanzamos, no somos que vamos por la vida sin tener un rumbo fijo. Sabemos que aunque ciertamente a veces tenemos una incertidumbre de las cosas que van a pasar en el resto de estos 11 meses que todavía faltan para terminar el año, pero entendemos que también hay una posibilidad y puede ser un futuro glorioso para nuestras vidas. Nosotros lo cambiamos con la ayuda del Señor. Tiene que ver con eternidad, tiene que ver con reino de Dios. Este mismo apóstol, el apóstol Juan, en primera de Juan, en la primera carta, en el capítulo número 2, verso 17, dice lo siguiente: el mundo pasa. ¿Cuántos lo saben este versículo? ¿Sí? Es muy conocido dentro del ámbito cristiano, ¿eh? Vamos, dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace, fíjese, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una cosa es saber la voluntad de Dios y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. No tan solo nosotros somos oidores de la voluntad de Dios, sino que somos hacedores de la voluntad de Dios. Eso nos habla precisamente de obediencia. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Hay un proverbio que también precisamente habla en cuanto a esto. Dice en Proverbios capítulo 14, verso 12, dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Ponme el 2 porque lo estuve leyendo pero no lo apunté. El 2, el siguiente versículo es el 13. Ponme el 13, dice: aún en la risa, dice, tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. El 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Se da cuenta que es todo intencional en nuestras vidas. Las bienaventuranzas que Dios nos deja para cada uno de nosotros son condicionales si nosotros caminamos en la voluntad de Dios. Si caminamos en las cosas que Dios ha puesto adelante de nuestro. Dios nos ha traído hasta este lugar, somos intencionales. Lo que usted tiene que, cada uno lo que tenemos que hacer aquí, ser intencionales en servir al Señor, ser intencionales en congregarnos, ser intencionales en aprender, en enseñarnos, en crecer espiritualmente. Bienaventurado el varón, dichoso todo aquel que recibe la aprobación de Dios, está diciendo. Por el buen accionar, bienaventurado es la palabra que el Señor Jesús utilizó en el Sermón del Monte, la cual denota el mismo grado de alegría y de aprobación de Dios para nuestras vidas. Por eso el Señor las pronunció y Él dijo: bienaventurados, somos bienaventurados. En la multitud de consejeros, dice la palabra del Señor, está la seguridad. Eso dice Proverbios capítulo 11, verso 14. Dice precisamente hablando sobre el consejo de los sabios, aquellos que aquellos que nos llevan al camino de Dios. Debemos juntarnos con la gente que nos llena o que nos induce o que nos conduce al camino de la verdad. No se junte con aquellas personas que lo único que hacen es que tratan de frenar su vida, su propósito en Dios, le quitan el propósito. Son aquellas personas que quitan la fuerza de las convicciones que nosotros tenemos. A veces nosotros lanzamos directa o indirectamente consejos a nuestros hijos. Cuando no corregimos a nuestros hijos, cuando nosotros no caminamos el camino que Dios ha puesto para nosotros, cuando nosotros dejamos que ellos hagan la voluntad que ellos quieren y no le marcamos el camino, en cierta manera estamos siendo consejeros de ellos. Conduzcamos a nuestros hijos, ayudémosles en su caminar, en su crecimiento en Dios. ¿Sabe qué? Uno de los principales nombres que se les dio a conocer precisamente a los cristianos en la antigüedad fueron los del camino. Y leíamos al principio: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Uno de los nombres cristianos es los del camino. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesús, quien es el camino. Vamos a ese mismo camino guiado por Dios mismo. Yo no sé si a ti te causa alguna emoción, tiene alegría en tu corazón de saber de que Dios está por tu vida, que el Señor ha prometido y lo que Dios ha prometido lo va a cumplir en ti. Y vamos a terminar este año y lo vamos a terminar en bendición. Vamos a ser bienaventurados porque nos determinamos no a vivir una aventura por nosotros mismos, sino que nuestro camino lo vemos como un futuro glorioso de bendición, de prosperidad, de cambios reales en nuestra vida. ¿De qué vale que vengamos a la iglesia si el próximo año terminará el año y seguiremos siendo igual, con las mismas situaciones, con las mismas mañerías, con las mismas costumbres que no te llevan hacia ningún lado? ¿De qué vale? Dios nos llama para hacer cambios y vamos a ser bienaventurados. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El justo está ocupado en la palabra del Señor, en observar la palabra del Señor, en la expresión de la voluntad de Dios. Esta palabra, meditar, es susurrar. Se trata de una meditación en voz baja, pero de continuo, en todo momento. Esto puede sonar religioso para algunos, pero yo pregunto: ¿qué es lo que susurra en tu oído todo el día? ¿Los chismes?
¿Por qué será que siempre van a los mismos los chismes? La habladuría, la crítica. Dice que su ley, dice, meditará todo el día. O sea, la palabra del Señor te va a susurrar todos los días de tu vida. Susurra. A veces en el trabajo, seguramente a usted también le ha pasado, cuando estamos desarrollando el pensamiento está continuamente y Dios te habla y Dios te da dirección. Y Dios te muestra, y Dios te dice cómo proceder en una situación, en esta situación, en la otra. Y te vienen versículos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque están impresos en tu corazón. Entonces la palabra de Dios te susurra a tu oído. ¿Qué es lo que susurra a tu oído? ¿O qué es lo que quiere? ¿O qué es lo que deja susurrar en tus oídos? Leer la palabra del Señor, escudriñar la palabra de Dios trae beneficios para tu vida y para mi vida. Te trae conocimiento, te trae sabiduría, te trae paz, te trae bendición. Nos trae todo lo que nosotros necesitamos. El Señor Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Es justo, es comparado al árbol que da buen fruto. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Alguna vez has visto algún árbol plantado junto a corrientes de agua? Yo me recuerdo hace muchos años, donde yo aprendí a nadar, donde me enseñaron a nadar. No fueron ni las más costas del Mediterráneo, ni de la Costa Brava, ni del Caribe, ni nada. Era en el canal que pasaba por mi barrio. Ahí aprendí a nadar. Nunca me voy a olvidar. Nunca me voy a olvidar también quién fue el que me enseñó a nadar. Y yo recuerdo la imagen que yo tengo de ese entonces. En aquel entonces habré tenido 9, 10 años. Yo me recuerdo, en aquel entonces yo veía los árboles que estaban al costado, y yo veía árboles que tenían grandes raíces, afianzados, arraigados junto a las corrientes de aguas, a esas corrientes de agua. Así Dios quiere que nosotros estemos arraigados en Dios, porque dice que daremos fruto a su tiempo, y dice lo más glorioso, lo más poderoso, que daremos fruto a su tiempo, y dice que nuestra hoja no va a caer, gloria del Señor, que vamos a ser productivos. Eso nos habla de que vamos a ser enseñados por Dios, de que las cosas que no tan solo entrarán a nuestra vida para darnos una enseñanza, para darnos conocimiento, sino que ese conocimiento se va a transformar en frutos en nosotros. Por eso hablamos del fruto del Espíritu. Será como corrientes, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, diga, todo lo que hace, prosperará. Vamos a prosperar en todo. Amado, diga, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma en todas las áreas de tu vida. Dios quiere que seamos bendecidos en todas las áreas. San Juan capítulo número 15. El Señor enseña que nosotros somos las ramas, y si estamos pegados a Él siempre daremos buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todo nuestro accionar sería siempre beneficioso, porque tenemos al Señor en nuestra vida. Porque tenemos al Señor en nuestras vidas. Y este es el versículo que quizás nadie quiere oír, el que viene. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No así el malo, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora vemos aparecer los malos con una expresión para ellos cortante, de peligro, de aflicción. Fíjese, el tamo es tan débil, que con un pequeño viento, con un sencillo viento, vuela de aquí para allá. O sea, se mueve de aquí para allá. Dice que serán como el tamo. Son movidos de un lado a otro, no hay convicciones en sus vidas, no hay propósito en sus vidas. Dios quiere que nos arraiguemos, que echemos raíces, y es la única forma que vamos a poder dar fruto. La verdadera fortaleza viene de estar con Dios, no con los impíos. Jesús mismo dijo que en aquel día habrá una separación. Los hacedores de bien
a un lado y los hacedores de mal de otro lado. El Señor dice que va a separar la paja del trigo. El Señor lo ha dicho. En resumen, consiste en la exclusión del pecador e incluso del justo. Dios va a separar de un lado al justo y del otro lado a los injustos. Pero pastor, usted es muy categórico, la palabra del Señor es así. Ahora dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. ¿Cómo es esto que el Señor va a separar los justos de un lado y los injustos del otro? Aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Jesús, amén. Que no hemos tomado en vano el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hemos aceptado ese sacrificio perfecto en la cruz y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia de todos pecados. Quiero decirte que a pesar de que han pasado los años, a pesar que hace más de 2000 años Cristo Jesús murió como el Cordero de Dios, la sangre de Cristo todavía sigue fresca, sigue latente para seguir limpiando corazones hasta el día hoy, hasta el día de la fecha. Dios sigue siendo el Dios que perdona. Dios es el Dios cercano, es el que te ama, que te amará. El tema es que nosotros sintamos ese amor de parte de Dios, que nos sintamos amados por el Señor. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pregunto, ¿quieres ser bienaventurado? ¿Queremos ser bienaventurados? Lancémonos con Dios, caminemos con Dios. Hagamos las cosas bien, tratemos de hacer las cosas, hagamos las cosas conforme a lo que la palabra del Señor nos está enseñando, como Dios quiere que nosotros caminemos, porque es la única forma. La sugerencia que plantea precisamente este salmo es de ser fiel y leal al Señor, y eso trae sabiduría, como dije anteriormente, trae confianza, trae recompensa. Hay recompensa para aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Las bienaventuranzas o bendición que el Salmo pronuncia es a favor del que va a la contraria de las acciones de los malvados y pecadores. La dedicación que nosotros tenemos en la palabra del Señor, al conocimiento de su palabra, trae para nosotros una vida plena. ¿Queremos vivir una vida plena? Vivamos bajo la palabra del Señor, de los preceptos de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie. A pesar de la vida de éxito aparente que otras personas puedan demostrar, en su interior no está la verdadera bendición, sino se arrepiente, van directo a la perdición. Ahora la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que dice la palabra del Señor que todos podamos proceder al arrepentimiento. La palabra de Dios es precisamente para eso, para nuestras vidas. Cuando nosotros compartimos o escuchamos una palabra, no es para condenar, sino la palabra siempre va a servir para redireccionar nuestras vidas. Eso se llama el arrepentimiento, es cambiar de rumbo. El arrepentimiento es cambiar de camino, es cambiar de dirección. Quizás estamos caminando mal, quizás estás caminando mal en tu propósito con Dios, o quizás en tu conducta, en nuestras conductas estamos caminando mal y estamos apenas en el comienzo del año. Hay tiempo y está la posibilidad que Dios nos da para poder reconducirnos. ¿Por qué no planificar nuestra vida en base a lo que Dios quiere? ¿Y sabe qué? Está la promesa de Dios, está la promesa del Señor, que si nosotros buscamos al Señor primeramente, buscar a Dios primeramente, todas las demás cosas serán añadidas a nosotros. Contrariamente de lo que otra gente busca, primero busca las añadiduras y después quieren seguir a Dios. El Evangelio no funciona así. Las bienaventuranzas están condicionadas, pero condicionadas por nuestros accionar. Está condicionado por nuestras actitudes. Está condicionado por nuestra capacidad de obedecer a Dios, de creerle a Dios, de que tenemos un porvenir glorioso de bendición. Yo no veo mi vida ni veo la vida de mi familia fracasar. No sé si usted la ve así. Yo creo que nadie. Y si es así, Dios quiere cambiar
Dios quiere cambiar ese concepto de nuestra vida. Yo veo mi vida bendecida. Cuando termine este año 2025, yo veo mi vida bendecida. No sé si usted lo ve bendecida, pero yo la veo bendecida. Yo veo mi vida redireccionada por Dios. Yo veo cosas cambiadas que necesito que cambien, así como cambiaron muchas cosas en el año 24. Ya las cosas que me aquejaban o algunas cosas que me traían dolor, que me traían amargura en el año 2024, ya no están. Pero hay otros desafíos en mi vida, como seguramente hay otros desafíos en tu vida. Bienaventurado serás si no caminas, o si no te juntas, o mejor dicho, no haces caso de aquellos que quieren dañar tu vida. Siempre la persona que va a querer dañar tu vida siempre te va a hablar de la iglesia, te va a hablar de los pastores, te va a hablar de los hermanos y te va a lanzar lo peor de su vida. No creas que es para darte un beneficio, sino para destruirte, para que pierdas tu propósito en Dios. Siempre digo, esta iglesia no es la iglesia perfecta. La iglesia perfecta será cuando venga el Señor. Y ahí sí, todas las iglesias, todas las congregaciones del mundo, allí estaremos delante del Señor, ya cumpliendo lo que el Señor había prometido. Mientras somos un lugar donde nos desarrollamos, donde caminamos, donde fallamos, donde nos equivocamos, donde muchas veces hablamos de más, donde a veces... Pero la iglesia del Señor, con la ayuda del Señor, dice que el justo en aquel día será justificado delante del Señor. Seremos justificados delante del Señor y vamos a ver la misericordia de Dios en nuestro caminar. Mira tu matrimonio. Te invito a que podamos hacer un ejercicio en esta mañana. Esto no es ni otra cosa que poder mirar tu futuro. Que puedas decir, Señor, yo voy a ser bendecido por ti, Dios. Que comiences a mirar esas cosas que van a cambiar en tu vida, en tu familia. Quizás un hijo, una hija, quizás tu esposo, tu esposa, quizás no sé qué, tu mala racha o tu mal tiempo, que quizás de falta de trabajo, situaciones, los miremos a fin de este año, los miramos bendecidos por el Señor. Porque somos bienaventurados. La palabra del Señor dice, amado, yo deseo, es el deseo de Dios, mucho más que el deseo del pastor que tú seas bendecido. Es el deseo de Dios que tú seas bendecido. Amado, yo deseo, estas son las palabras de Dios para tu vida, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gloria al Señor. Esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición que no añade tristeza con ella. Es la bendición que viene de parte de nuestro Dios. Señor, mira cada uno de mis hermanos que estamos aquí reunidos, Dios. Mira cada una de las personas, Dios. Aleluya. Que con un corazón abierto, con un corazón sincero, Dios, venimos delante de ti, Dios. A veces las situaciones, las circunstancias en nuestras vidas, Señor. A veces las malas experiencias. A veces, Señor, el hablar o el comentario de otra gente, Señor, a veces nos afecta, nos duele, nos daña. Pero Dios, en el nombre de Jesús, tú has prometido un porvenir de gloria para tus hijos, Dios. Has prometido, Dios, que seremos bienaventurados, Dios. Aleluya. Que estamos destinados para lo mejor, Señor. Que estamos destinados, nuestros hijos, aunque el diablo quiera hacernos creer lo contrario, en el nombre de Jesús nosotros lo declaramos, en el nombre de Jesús, que nuestros hijos están destinados para bendición. Nuestros nietos, los hermanos que tienen nietos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito tú eres, Dios. En tus manos, Señor, estamos, Dios. Te pedimos tu bendición, Dios. Sin ella nada somos, Dios. Si no es tu bendición, Dios, si tú no estás con nosotros, Dios, ¿para qué queremos ir, Dios? ¿Para qué queremos caminar hacia el futuro, Dios? Si tú estás con nosotros, las cosas van a cambiar. Las cosas van a ir a mejor, nunca irán a peor, Señora. Padre, en el nombre de Jesús, habla, Señor, a nuestras vidas, Dios. Transforma nuestros corazones.
Cambia, Señor, en el nombre de Jesús, el rumbo, el destino de nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar, Dios, a redireccionar nuestras vidas en ti, Señor, a caminar en tus planes, en tus propósitos. Dios, en el nombre de Jesús, que esta iglesia, Señor, te pueda adorar, Señor, que te pueda bendecir, que pueda honrarte a ti, Dios, que pueda ser un testimonio fuerte, Señor, que cada persona que viene aquí, Dios, que sus hechos, que su vida puedan hablar más fuerte que sus palabras. Que tu palabra pueda resonar, Dios, en el necesitado, en aquella gente que necesita escuchar que es posible los cambios. Señor, que hay un cambio glorioso que tú quieres establecer en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Dale gracias a Dios, dile: Señor, gracias porque soy bendito en ti, Dios. Soy amado en ti, Señor. Tú me has amado con amor eterno. Es tu amor, Señor, que nos ha cautivado, Dios. Es tu amor el que nos ha traído hasta este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Y muchos de los que estamos aquí, Señor, no hemos tenido temor, Señor, a la aventura, Dios. Y hemos visto, Señor, en el testimonio, en el andar, de que tú has sido fiel, Dios. Que tú nos has provisto, Señor, que podemos tener casa, que podemos tener alimento, que podemos tener trabajo, Señor. Muchas gracias, Señor, gracias. Todo viene de ti, Dios, y todo es por ti, Señor. Por eso te damos toda la gloria a ti, Señor, y te damos toda la honra. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada joven, a cada adolescente, Señor, a cada familia que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús nos esperan días de bendición, de trabajo, claro que sí, pero también días de bendición. Hay recompensa, habrá recompensa en el trabajo, Dios. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios. Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias. Levanta tu mano y dice: Señor, gracias, Señor, gracias. Yo me proyecto, Señor, aleluya, a lo que tú tienes para nosotros. Me proyecto, Señor, a lo que tú tienes como familia para nosotros. Hay un destino de gloria.